Hoy el Kremlin dijo que la OTAN ya está en guerra con Rusia. Alemania duplicó su presupuesto de defensa de 57.000 a 180.000 millones de dólares en pocos años. Este presupuesto de defensa elevado indica que se preparan para una guerra con Rusia. Y Alemania no se detiene solo en las cifras. En teoría, el presupuesto es solo el comienzo. Esto forma parte de una gran transformación nacional. Leyes de reclutamiento, mejoras en búnkeres, hospitales y despliegues de tropas. Cada movimiento está diseñado para contrarrestar la agresión rusa. Hoy veremos cómo la economía más grande de Europa se está preparando para enfrentar a Moscú mientras permanece hombro con sus aliados de la OTAN. Empecemos con la realidad sobre el terreno. Alemania no está esperando una respuesta educada para la guerra. La invasión rusa a Ucrania en 2022 y acciones como el uso de drones sobre Polonia han encendido las alarmas en Berlín. El problema no solo está tocando la puerta, está golpeando con un ariete. La respuesta de Alemania a esto es una renovación total. Refuerza su ejército, moderniza vías y planea proteger a sus 84 millones de ciudadanos. Cada movimiento está enfocado directamente en Rusia, una señal clara de que Berlín no está jugando. El presupuesto es lo que más llama la atención. En los próximos 4 años, Alemania planea alcanzar 180.000 millones de dólares al año en defensa, aproximadamente el 35% de su Producto Interno Bruto, superando lo que gasta en educación o salud. Para un país que ha estado enfocado en la paz desde la Segunda Guerra Mundial, eso es como cambiar una bicicleta por una nave espacial. Compran 35 cazas F-35 de Estados Unidos, capaces de transportar cargas nucleares de la OTAN. Equipo serio para tiempos serios. Tanques, drones y artillería salen de las fábricas más rápido que antes. Y curiosamente, muchas de estas armas están siendo enviadas al este, a Polonia, Estonia, Letonia y Lituania. Eso es porque ahí es donde esperan que comience el próximo conflicto. Es donde la frontera de la OTAN toca la de Rusia. Para reforzar su preparación, Alemania también forma parte del programa de reparto nuclear de la OTAN. En la práctica, esto significa que bombas nucleares estadounidenses están almacenadas en suelo alemán y si se da la orden, podrían ser entregadas por pilotos alemanes. En la base aérea de Bushale, aproximadamente 15 bombas B-61 están bajo capas de concreto, acero y seguridad armada, resguardadas en bóvedas reforzadas. Pocos detalles están más protegidos en la OTAN y con buena razón. Este acuerdo coloca a Alemania no solo en el corazón de Europa, sino en el centro de la estrategia nuclear. Si hay una guerra mayor, estas bombas no son solo símbolos, son uno de los elementos disuasorios más poderosos de Alemania, y si se usan, su carta más devastadora. Eso sí que es tener el comodín en la mano. Observamos que Alemania no solo reconstruye su ejército, sino también la estructura de un estado en guerra. Se están reforzando las autopistas para transportar tanques, los ferrocarriles están mapeados para el movimiento rápido de tropas, los búnkeres de la Guerra Fría están reabriendo, incluso los hospitales se están preparando para bajas al nivel de un campo de batalla. En resumen, el país está incorporando velocidad y resiliencia en su infraestructura civil. Los centros logísticos almacenan combustible, municiones y comida para evitar retrasos que podrían causar la derrota en caso de guerra. El objetivo es claro. Alemania debe estar lista en horas, no en días, cuando inicie la guerra. Por su ubicación en Europa, debe estar lista para apoyar a sus aliados en todo momento. Pero la geografía tiene dos lados. Alemania es el centro de la OTAN, facilitando el movimiento de tropas y logística, pero también siendo un objetivo principal. En caso de una gran guerra, carreteras, puentes, puertos y vías férreas serían de los primeros objetivos. Un ataque con misiles a un cruce ferroviario clave puede paralizar las cadenas de suministro por días. No es solo teórico. La guerra de Rusia en Ucrania mostró la rapidez con que colapsan redes eléctricas, telecomunicaciones y sistemas de agua bajo ataque. Por eso los ingenieros en Alemania no solo refuerzan el concreto, están enterrando cables, protegiendo centros de datos y realizando simulacros de apagón en ciudades que no han escuchado sirenas desde la Guerra Fría. La gente también forma parte de este movimiento. Desde julio de 2027, todos los hombres jóvenes deberán registrarse para posible servicio militar. Todavía no es un reclutamiento obligatorio completo, pero es un paso en esa dirección. La política también está avanzando rápido. Alemania realiza ejercicios militares con Polonia, Lituania y Finlandia para practicar respuestas rápidas ante amenazas rusas.
El intercambio de inteligencia nunca ha sido tan fuerte, rastreando tropas rusas, lanzamientos de satélites y actividad naval. La Bundeswehr, las Fuerzas Armadas Unificadas de Alemania, forma unidades de respuesta rápida, desplegables en 48 horas. Las fuerzas especiales se entrenan para sabotaje, infiltración y espionaje tras líneas enemigas. Incluso la economía colabora. Las fábricas de defensa incrementan la producción de vehículos blindados, proyectiles y drones. Algunas fábricas civiles, en realidad, están siendo convertidas en centros de suministro militar, para que nada detenga al ejército. Toda la economía alemana está integrada al plan de guerra. No solo es combatir, sino proteger el corazón de Europa. Alemania está convirtiendo a sus soldados, ciudades y fábricas en un muro para detener la agresión de Rusia antes de que se trague al continente. Pero ¿cómo llegamos a este punto? Bueno, todo está ligado al imperio y los sueños de un solo hombre, y a un mundo que lo subestimó. A finales de 2021, mientras el mundo seguía enfocado en el COVID y la escasez en tiendas, surgía otra historia. En las transmisiones satelitales, los equipos de inteligencia de Estados Unidos vigilaban cómo tanques, lanzacohetes y artillería rusos se acercaban a las fronteras de Ucrania. En las redes sociales comenzaron a difundirse videos inestables de largos convoyes, insinuando que algo mucho más grande estaba por suceder. Sin embargo, desde el Kremlin, nada, ni una palabra. Ese silencio finalmente se rompió en diciembre, cuando Putin hizo su jugada. Rusia presentó demandas que dejaron atónito a Occidente. La OTAN dijo: debe detener toda actividad militar en Europa del Este y Asia Central. Y Ucrania no podría unirse a la alianza bajo ninguna condición. Ese ultimátum no solo se trataba del futuro de Ucrania, era un desafío directo a la propia OTAN. Para Putin, la OTAN es el enemigo y ha esperado este enfrentamiento por mucho tiempo. Para entender la obsesión de Putin, debemos revisar brevemente el pasado. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó devastada, con ciudades y economía destruidas. En 1949, Estados Unidos y 11 aliados formaron la OTAN para contrarrestar el control de la Unión Soviética sobre Europa del Este. El acuerdo era sencillo: atacas a un miembro, te enfrentas a todos. El artículo 5 fue un salvavidas para las naciones en reconstrucción. Moscú, sin embargo, veía algo muy diferente. Donde Occidente veía seguridad, la Unión Soviética veía una trampa. Para los líderes rusos, la OTAN parecía la manera de Estados Unidos de acorralarlos y cortar su influencia. Ese miedo solo se agudizó en 1991, cuando la Unión Soviética se desintegró en 15 países separados: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. El imperio se había ido y el Kremlin solo podía observar mientras muchos de estos nuevos estados corrían hacia la OTAN en busca de protección. Por supuesto, la OTAN estaba lista para recibirlos. Para 2004, Estonia, Letonia y Lituania, antes parte de la esfera soviética, ya se habían unido a la alianza. Luego vino la promesa de 2008 de que Ucrania y Georgia también podrían unirse algún día. Para Rusia, esto fue más que una pérdida de influencia. Era la OTAN acercándose justo a su puerta. Si Ucrania fuera miembro, tropas de Estados Unidos podrían estar legalmente en la frontera de 1.900 kilómetros con Rusia. Eso no era solo una amenaza estratégica. Para Putin tocaba el corazón de su misión política. Cuando la OTAN no cedió en 2021, Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, iniciando la mayor guerra en Europa desde 1945. Putin creyó que un ataque rápido intimidaría a la OTAN y la haría retroceder. Gran error. En vez de miedo, causó una rebelión y los países pequeños indecisos decidieron de inmediato. Finlandia se unió a la OTAN en 2023, agregando 1.340 kilómetros de frontera con Rusia. Suecia siguió en 2024, asegurando el mar Báltico para la OTAN. Rusia está acorralada, solo tiene a Bielorrusia y a una Ucrania devastada como vecinos no pertenecientes a la OTAN en Europa. Para Putin, no solo es una pérdida estratégica, también es una bofetada personal, como perder al póker ante el mundo. Y los líderes que prosperan con el poder no toman la humillación a la ligera. Alemania observa esta partida de ajedrez como un halcón, y con razón. Rusia ya no solo está luchando contra Ucrania, ahora está exigiendo que la OTAN retire tropas de Polonia, los países bálticos y Finlandia. Una fantasía que destrozaría la alianza. Ucrania se mantiene firme con armas, entrenamiento e inteligencia occidentales, pero Rusia está jugando a largo plazo.
apostando a que puede desgastar la determinación de la OTAN. Aunque su capacidad para resistir más que la OTAN es muy cuestionable, sí tiene otras ventajas a su favor. La mayor de estas se puede resumir en una frase: los números sin unidad producen caos. La OTAN no tiene una sola voz. Por eso se complica todo. Alemania está totalmente comprometida, invirtiendo miles de millones en su ejército y liderando la iniciativa. Pero en toda la OTAN y la Unión Europea, esa misma urgencia no siempre se comparte. Francia es un claro ejemplo de esta división. El presidente Emmanuel Macron ha impulsado durante mucho tiempo un sistema de defensa liderado por Europa misma, uno que no dependa tanto de Estados Unidos. Su visión difiere del enfoque alemán, que depende de equipo estadounidense, entrenamientos conjuntos y coordinación con el ejército de Estados Unidos. No hay desacuerdo, pero sí tensión. Se refleja en debates sobre estrategia, gasto y liderazgo de la respuesta europea. Más al sur, países como Italia, España y Grecia enfrentan una realidad diferente. No están tan cerca de Rusia, así que la amenaza no se siente tan urgente. A la vez, enfrentan alta deuda, falta de energía y mayor descontento interno. Solicitar a los votantes en Roma o Madrid que respalden presupuestos de defensa del 5% del Producto Interno Bruto es políticamente riesgoso. Los hospitales están bajo presión, los costos de la vivienda están aumentando y los salarios no se han mantenido al día. Los partidos populistas aprovechan la frustración para ganar apoyo, cuestionando el gasto de miles de millones en armas, mientras la gente común lucha por cubrir lo básico. Incluso el flanco oriental de la OTAN no está totalmente unido. Polonia y los estados bálticos exigen militarización rápida y advierten que retrasos serían peligrosos. Pero Hungría está adoptando una postura más suave. Viktor Orbán ha rechazado las sanciones de la Unión Europea y criticado el apoyo de la OTAN a Ucrania. Su postura volvió los desacuerdos en grietas visibles, dificultando que la alianza hable con una sola voz. Suecia y Finlandia, nuevos miembros de la OTAN, aún se adaptan a sus roles. Tras años de neutralidad, ahora deben equilibrar tradiciones y nuevas responsabilidades. En Suecia, grupos progresistas se oponen a la expansión militar y priorizan la diplomacia. Austria e Irlanda aún son oficialmente neutrales. Apoyan a Ucrania discretamente, pero no participan en los grandes planes de defensa de Alemania. Esta mezcla desigual de prioridades es la verdadera prueba para Alemania. Berlín puede estar listo para liderar los esfuerzos militares de la OTAN, pero no puede mover la alianza por sí solo. Toda decisión clave necesita unanimidad. Un solo país puede retrasar todo. En un mundo de amenazas cambiantes, esperar que 31 gobiernos coincidan es lento y riesgoso. Mientras la OTAN lidia con estas divisiones, Rusia avanza a toda velocidad, convirtiendo su maquinaria de guerra en una amenaza cada vez mayor. Para principios de 2025, su presupuesto de defensa alcanzó los 143.000 millones de dólares, un aumento del 25% respecto al año anterior, consumiendo casi el 40% de su gasto total. Para pagarlo, Rusia recortó la salud, la educación y el bienestar social en un 16%. Han sido agresivos con sus políticas para lograr esto. Rusia busca ampliar su ejército a 239 millones de personas, con 15 millones de soldados activos. La edad de reclutamiento subió de 27 a 30 años, por lo que más jóvenes son llamados al servicio. Las notificaciones de reclutamiento ahora llegan digitalmente, haciéndolas más difíciles de evitar. Algunas personas optan por el servicio civil, pero el sistema las impulsa hacia el ejército. Rusia también está contratando soldados por contrato y trayendo combatientes de Corea del Norte y África. Aunque se informa que Rusia ha perdido más de 10.000 soldados en Ucrania solo este verano, y 1 millón de soldados desde 2022 se ha reconstruido rápidamente, reemplazando equipo y buscando recuperar su fuerza total para 2030, esto preocupa mucho a las agencias de inteligencia de Alemania. Rusia incluso ha creado una nueva unidad llamada el 44 o Cuerpo de Ejército y la ha colocado cerca de Finlandia. Es una amenaza silenciosa que Putin ejecutará cuando quiera. Rusia incrementa su actividad militar en las regiones nórdicas y bálticas, donde Alemania apoya la defensa de la OTAN. Las defensas aéreas rusas, los equipos de guerra electrónica y los ejercicios militares alrededor del mar Báltico se están volviendo más agresivos. A la vez aumentan ciberataques y espionaje, manteniendo alerta a los países de la OTAN. Es casi como si Putin estuviera buscando problemas o la confrontación más pequeña para poder sacar provecho. La Marina de Rusia también es una amenaza seria.
La Flota del Norte tiene submarinos y buques de guerra que llevan misiles de crucero, los cuales pueden alcanzar objetivos en cualquier parte de Europa. Sí, eso incluye Berlín. En el mar Báltico, la Armada de Rusia puede lanzar ataques, bloquear rutas marítimas o desembarcar tropas en islas clave. Alemania sabe que sus puertos, Hamburgo y Bremerhaven, podrían estar en peligro. Esto significa que su seguridad alimentaria y su libertad de movimiento también están en peligro. Las acciones de Rusia no solo demuestran fuerza, también son una amenaza real. Además, Rusia reconstruye su industria de defensa. Recientemente, imágenes satelitales mostraron una gran construcción en 5 sitios secretos vinculados al combustible para misiles. Estos sitios han estado inactivos durante años, pero ahora están activos de nuevo. Eso te dice que Rusia está reabriendo viejas fábricas de misiles soviéticas y construyendo nuevas. El combustible que están produciendo alimenta armas como el Iskander-M, que han golpeado ciudades ucranianas y causado un caos incalculable. Ese combustible también se usa en sistemas de defensa aérea como el S-300, S-400 y misiles nucleares rusos. Estos son malas noticias para Europa. Para Alemania, la guerra en Ucrania es solo parte del panorama. Rusia no solo combate a un país, sino que se prepara para un futuro donde el poder militar defina el destino de Europa. Alemania ve lo que se avecina y sabe que cada retraso le da a Rusia más tiempo para prepararse. Las armas rusas son peligrosas, pero la mayor amenaza es su equipo en formación. Moscú ya no actúa solo y está trabajando de cerca con China, Irán y Corea del Norte. Juntos forman un grupo que podría desafiar cómo funciona el mundo. En 1995, un experto estadounidense llamado Zbigniew Brzezinski advirtió que si China, Rusia e Irán unían fuerzas contra Occidente, sería una pesadilla. Esa advertencia se hizo realidad en febrero de 2022, cuando Rusia y China firmaron una asociación sin límites, solo unos días antes de invadir Ucrania. Desde entonces, su cooperación se ha fortalecido. China está enviando a Rusia equipo importante y uranio para su programa nuclear. Aunque China le pidió a Rusia que no usara armas nucleares en 2022 y 2023, no ha dejado de ayudarla. Irán se unió desde el principio, enviando drones y misiles que dañaron las centrales eléctricas y ciudades de Ucrania. Corea del Norte ahora está enviando millones de proyectiles de artillería e incluso mandando soldados. Rusia usa el dinero del petróleo y gas para comprar armas, financiar la guerra y prepararse para algo más grande. Algunos expertos piensan que podría planear un enfrentamiento directo con la OTAN. Los servicios de inteligencia alemanes siguen los movimientos de Rusia con creciente preocupación. Aunque la agencia de espionaje de Dinamarca ve improbable un ataque directo a su territorio, el panorama general es preocupante. Las ambiciones rusas se extienden mucho más allá de Ucrania, y su estrategia naval de 2022 describe planes para dominar partes del Ártico, incluyendo zonas vinculadas a operaciones militares de Estados Unidos. A medida que el hielo se derrite en Groenlandia, se están descubriendo minerales raros, materiales fundamentales para la construcción de armas avanzadas, electrónicos y sistemas de misiles. El control de estos recursos podría alterar el equilibrio de poder en futuros conflictos. Alemania observa con atención, ya que los recursos del Ártico podrían influir en una guerra que impacte sus rutas comerciales y compromisos con la OTAN. El control del Ártico afecta el flanco norte de la OTAN, y cualquier interrupción en las cadenas de suministro globales golpea duramente a Berlín. Rusia no necesita atacar directamente a Estados Unidos. Puede poner a prueba la unidad de la OTAN atacando a Polonia, Noruega o los estados bálticos, países donde Alemania tiene tropas, rutas comerciales e intereses estratégicos. Mientras Rusia forma este equipo global, Alemania siente presión interna y la amenaza de guerra ya cambia la vida diaria. Propuesta de registro para el Servicio Militar 2027 mantiene a los jóvenes al límite. Las protestas Kreuzberg, Berlín, reúnen a miles con pancartas de "No a la guerra de ninguna manera". Las redes sociales están divididas. Hashtags como "Defiende Alemania" se oponen a "Paz ahora". Una recesión podría causar más disturbios. Alemania creció solo 0.3% en 2024 y el gasto en defensa impacta escuelas y hospitales. Los partidos populistas ganan apoyo al prometer reducir presupuestos militares y centrarse en el empleo. Si estalla una guerra, esa división podría volverse violenta, enfrentando a patriotas contra pacifistas. La energía es otro punto de conflicto. Alemania cortó el gas ruso para 2025 cambiando a suministros noruegos y energía eólica. Los precios subieron 20%,
desde 2022, afectando a hogares y cerrando pequeños negocios. Una guerra podría aumentar aún más los costos, especialmente si se cierran las rutas marítimas del Mar Báltico. Alemania almacena combustible, pero un conflicto largo podría agotar recursos y causar racionamiento. Las fábricas ya están acaparando piezas por si China o Rusia interrumpen las cadenas de suministro. Es muy diferente a los días en que la mayor preocupación de Alemania era un tren retrasado. La educación también está cambiando. Escuelas en el este de Alemania, cerca de Polonia, enseñan primeros auxilios, rutas de evacuación y ciberseguridad básica a los estudiantes. Los niños aprenden cómo detectar estafas de phishing, que podrían ser hackeos rusos. Es práctico, pero inquietante, como prepararse para una tormenta que esperas que nunca llegue. Universidades ofrecen cursos gratuitos de defensa civil. Algunos pueblos están organizando ferias de resiliencia, donde las familias aprenden a armar kits de emergencia y a comunicarse sin teléfonos. No es pánico, es Alemania siendo Alemania, planeando hasta el último detalle. El ejército se está moviendo rápido. La Bundeswehr, antes criticada por falta de fondos, ahora es prioridad máxima. Reclutas se entrenan con simuladores de realidad virtual que simulan combates urbanos y ciberataques. Alemania adquiere drones capaces de bloquear señales rusas. Sus tanques Leopard 2 están recibiendo mejoras para la guerra ártica y urbana. Los ejercicios conjuntos con Polonia y Finlandia incluyen escenarios como defender puertos bálticos o recuperar islas ocupadas. La Bundeswehr prueba sistemas logísticos con inteligencia artificial para acelerar el traslado de suministros. El trabajo de oficina tranquilo ahora parece un entrenamiento. Esto nos hace preguntarnos, si las cosas siguen escalando, ¿qué significaría realmente la guerra para los alemanes? La verdad es que un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia sería algo sin precedentes desde 1945, y Berlín estaría justo en el centro de todo. Bueno, la economía recibiría un golpe fuerte. El Producto Interno Bruto de Alemania, 45 billones de dólares, depende de exportaciones, sobre todo autos, químicos y maquinaria industrial. Una guerra podría detener el 30% de esa producción, según un estudio de 2025. Si los puertos o el espacio aéreo se cierran, las fábricas familiares en Baviera podrían quebrar. El desempleo podría llegar al 10% nivel, no visto desde la crisis de 2008. La inflación, que ya está en 5% este año, podría duplicarse si se interrumpen las importaciones de combustible y alimentos. El Banco Central advierte que una guerra entre la OTAN y Rusia podría costar 15 billones de dólares a la economía global en un año. Un estudio estima que Alemania perdería hasta 8% de su Producto Interno Bruto. Eso no es recesión, es un abismo. Los refugiados transformarían la sociedad de inmediato. Si Rusia ataca a un estado báltico, más de 8 millones de personas podrían huir hacia el oeste. Muchos llegarían a Alemania. Ciudades como Hamburgo podrían ver campamentos de tiendas aparecer en parques públicos. Las escuelas se convertirían en refugios y los hospitales priorizarían a los soldados. Los residentes locales podrían competir con los recién llegados por recursos básicos. Alemania recibió 1 millón de refugiados en 2015. Esto sería más rápido y caótico. Ciudades fronterizas como Görlitz podrían colapsar. Los ciberataques serían los peores. Hackers rusos podrían atacar bancos, bloqueando cajeros y pagos en línea. En 2024, Rheinmetall perdió más de 100 millones de dólares tras un ataque de ransomware que afectó sus sistemas de tecnologías de la información y operaciones de defensa. Los ataques en tiempos de guerra podrían paralizar industrias enteras. Las redes eléctricas podrían fallar, sumiendo a las ciudades en la oscuridad, y los hospitales que dependen de registros digitales podrían cerrar. Alemania invertirá 10.000 millones de dólares en defensa cibernética hasta 2028, aunque los hackers rusos siguen siendo implacables. Ellos prueban los puntos débiles de la OTAN a diario. Las consecuencias políticas de la guerra podrían ser explosivas. El partido de extrema derecha Alternativa Führer Deutschland, con 20% en las encuestas de 2025, podría ganar apoyo culpando a la OTAN o a los refugiados. Por la izquierda, los verdes y los partidos pacifistas podrían pedir conversaciones de paz y acusar a Berlín de provocar el conflicto. La coalición del canciller Olaf Scholz ya es frágil. La guerra podría destrozarla. Una encuesta de este año mostró que el 60% de los alemanes apoya a la OTAN, pero solo el 40% la respalda. Una guerra de conscripción pondría a prueba esa unidad, y los líderes enfrentarían una elección brutal: tomar represalias o negociar. Alemania reconoce los riesgos y se prepara cuidadosamente. Las bases militares en Baviera y Brandeburgo crecen con cuarteles, plataformas de drones y centros de vigilancia nuevos. Las rutas comerciales cambian.
Alemania compra más acero a Canadá y menos a China. Empresas energéticas construyen terminales de gas natural licuado para sustituir el gas perdido de gasoductos. Ciudades trazan rutas de evacuación y pueblos rurales se preparan para recibir refugiados. No solo queremos sobrevivir la guerra, queremos estar tan preparados que Rusia lo dude antes de empezarla. No solo Alemania lucha. En toda Europa, la OTAN despierta tras décadas de comodidad estratégica. La OTAN está despertando de décadas de complacencia. En la cumbre de la OTAN en La Haya este año, los aliados se comprometieron a invertir el 5% del Producto Interno Bruto anual en defensa. Para Alemania, estos son 120.000 millones de dólares anuales más que su gasto en salud. Esto no es solo un cambio presupuestal, es uno de los mayores incrementos militares en la historia moderna. La promesa añade 27 billones de dólares al presupuesto de la OTAN, aumentando el gasto anual a 42 billones. En la OTAN, los preparativos ahora parecen menos memorandos y más un ensayo general de guerra. Polonia crea un ejército de 30.000 y capacita en primeros auxilios y defensa civil a adolescentes. Finlandia, que mantuvo el servicio militar obligatorio, puede movilizar casi 1 millón de reservistas entrenados rápidamente. Suecia y Noruega reabren búnkeres de la Guerra Fría en sus montañas. Simultáneamente, los estados bálticos acumulan minas terrestres y rompen antiguos tratados para enviar un mensaje directo a Moscú. La Unión Europea, desde Bruselas, ha pedido a cada ciudadano mantener suministros de emergencia y postemergencia para 72 horas, oficialmente por resiliencia. Extraoficialmente, Europa dice: ten lista tu mochila de preemergencia. Y Alemania está haciendo el papel de doctor para la alianza, adaptando sus hospitales para tratar heridas de combate y posicionándose como el centro médico de la OTAN. Está listo para recibir oleadas de soldados heridos de todo el continente si las cosas se ponen feas. Estados Unidos está desplegando más tropas en Polonia y el Reino Unido está enviando buques de guerra al Mar Báltico. Francia, aunque enfocada en la Unión Europea, entrena con Alemania en defensa cibernética. Incluso Japón participa en ejercicios de la OTAN en el Pacífico. En febrero de 2025, la Marina de Japón se unió a los portaaviones de Estados Unidos y Francia para un ejercicio de 11 días cerca de Filipinas. Francia no enviaba fuerzas al Pacífico desde los años 60, por lo que hacerlo ahora demuestra la urgencia. La amenaza de Rusia es global, ya que las advertencias de los analistas son más contundentes que nunca. Si no se detiene a Rusia, dicen que podría estallar una guerra más amplia en un futuro no muy lejano. Pero toda esta preparación esconde una trampa que podría convertir la fuerza de Alemania en un nuevo riesgo. El fortalecimiento para proteger Europa podría también desestabilizarla. La historia muestra que cuando un lado se arma en nombre de la defensa, el otro a menudo lo ve como una provocación. Ese es el dilema de seguridad. En la práctica, Moscú podría responder acelerando su propio fortalecimiento, impulsando el ciclo hacia adelante. Incluso dentro de la OTAN, algunos aliados podrían observar con recelo la firmeza de Alemania, inquietos por los ecos del pasado o cautelosos ante los cambios en el equilibrio. El desafío de Alemania, entonces, no es solo armarse, sino hacerlo sin provocar la misma inestabilidad que espera evitar. Eso significa combinar tanques y misiles con diplomacia, transparencia y una constante tranquilidad para los aliados. Berlín tendrá que mostrar fuerza sin arrogancia, preparación sin imprudencia y determinación sin paranoia. Sin embargo, la diplomacia hasta ahora ha ofrecido poco alivio. En febrero, Donald Trump y Vladimir Putin conversaron durante 90 minutos, siguieron más llamadas en marzo y mayo, pero nada cambió. Funcionarios de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Arabia Saudita el 18 de febrero para hablar de paz y comercio, pero no lograron acuerdos. En agosto se anunció una cumbre en Alaska como la última oportunidad para evitar la guerra, pero días después Rusia volvió a atacar a Ucrania. El mensaje no pudo haber sido más claro. De cara al 2030, el camino se divide en dos futuros muy distintos. En el mejor de los casos, el rápido fortalecimiento militar de Alemania, respaldado por una OTAN firmemente unida, convence a Moscú de que seguir con la agresión no vale la pena. Ucrania se estabiliza, la diplomacia regresa y Europa vive una calma frágil pero constante, donde la disuasión mantiene la paz con fuerza. Por supuesto, esa es la versión optimista, la que a los redactores de informes de políticas les gusta poner en la primera página. El peor escenario es menos reconfortante. Si Rusia intensifica sus acciones, tomando más territorio o atacando a la OTAN, Europa podría quedar envuelta en un conflicto largo, con consecuencias no vistas desde los años 40. Los ciberataques podrían dejar fuera de servicio las redes eléctricas, los puertos y las cadenas de suministro.
los flujos de refugiados podrían superar por mucho las crisis anteriores. Alemania, en el centro de la OTAN, sería de inmediato estado de primera línea y centro logístico, soportando un peso que impactaría profundamente su economía, política y sociedad. Las ondas de choque no se detendrían en las fronteras de Europa. El comercio global, las finanzas y la estabilidad política se verían afectados por las consecuencias. Alemania no avanza a ciegas hacia el conflicto. Está corriendo para estar lista para uno. En una época donde las reglas antiguas colapsan y surgen nuevas rivalidades. Berlín ya no es solo el motor económico de Europa, ahora es un guardián en primera línea del futuro de la OTAN. La verdadera pregunta no es si Alemania está preparada para lo que viene, sino si el resto del mundo lo está.